El documento más valioso del Antiguo Egipto no se encuentra en el atractivo Museo Egipcio del Cairo, ni en los espléndidos museos de Londres, París, Berlín, Boston, Filadelfia, Oxford, San Petersburgo o Chicago, adornados todos con ricas colecciones de artefactos del Egipto de los faraones. La colección más grande del cuarto milenio de la cultura egipcia se encuentra en Turín, Italia, y el documento más valioso es la Lista de Reyes de Turín o el Canon Real de Turín. Es un papiro dañado que proporciona una visión general de todos los gobernantes de Egipto. El Cairo, Londres y Turín son los principales museos, totalmente dedicados al Antiguo Egipto. Y en cuanto a Turín, el crédito pertenece al diplomático y coleccionista Bernardino Drobetti, 1776 a 1852, que había sido nombrado por Napoleón como cónsul francés en Egipto en 1802 y como cónsul general en 1821. Durante años, Drobetti se esforzó por crear su colección en Egipto, para más tarde ofrecerla a posibles compras europeas en una subasta. La colección más grande fue comprada por el gobierno francés en 1823 y parte terminó en Turín y luego en Francia, con varias compras más de valiosos artefactos egipcios. Turín se convirtió entonces en un centro para los restos de la cultura egipcia que se encontraban en el impresionante complejo arquitectónico jesuita del centro. El investigador de pirámides, el Dr. Sam Osmanagich, visitó el Museo Egipcio de Turín un par de veces, hace 20 y 12 años respectivamente. El foco de sus visitas había estado en la colección más grande de momias del mundo. Sin embargo, su tercera visita se centró en la Lista Real de Turín. Drobetti obtuvo este papiro de 1,70 m de largo y 41 centímetros de ancho en 1818 en Luxor, probablemente de una de las tumbas donde lo empaquetaron y enviaron por correo a Turín en 1820. Durante el transporte, el papiro se dañó. Desafortunadamente se perdió el 50% del texto. La cronología de los gobernantes egipcios intrigó a los investigadores de todo el mundo. Existen varios documentos históricos que permiten la compilación de esta secuencia. Se destacan 9 documentos. Den, el faraón de la primera dinastía, que enumera todos los faraones de la primera dinastía desde Narmer a sí mismo. La piedra de Palermo, de la quinta dinastía, enumera a los antiguos faraones de las 5 dinastías. Sin embargo, la piedra se ha roto, por lo que la lista está incompleta. Esta es una lista real creada durante la sexta dinastía, la lista de reyes de Karnak del siglo XVIII, altamente selectiva. Lista de los reyes de Abidos, enumera a los faraones del primer periodo inmediato. Lista de reyes de Saqqara, enumera a los faraones de la primera dinastía. Lista de reyes de Maneto, del periodo griego. El original se ha perdido y las traducciones tienen ediciones inexactas. Sin embargo, todas estas listas se consideran complementarias en relación con la lista de gobernantes de Turín, más completa y sistemática. Compilada en la época del faraón Ramsés II, en la 19ª dinastía en el siglo XIII a.C., solo esta lista en Turín contiene los nombres de los faraones y los años y a menudo incluso meses y días de su reinado. Es posible que se hayan utilizado otras listas para comparación y verificación. En estas otras, algunos gobernantes extranjeros, nubios, libios, mesopotámicos, fueron excluidos y odiados, y algunos otros excluyeron a los gobernantes de diferentes creencias religiosas, y así sucesivamente. En cambio, la lista de Turín es objetiva y un resumen neutral incluía los nombres de 300 gobernantes. Lamentablemente, tanto el principio como el final de la lista se han perdido y algunos nombres se han dañado gravemente. El papiro está dividido en 11 columnas. La primera columna enumera los dioses del Antiguo Egipto. La segunda, los semidioses y reyes míticos del Antiguo Egipto. La tercera columna contiene las dinastías de los hijos de los dioses, la primera y la segunda. La cuarta y las posteriores. Ahora llegamos al fin al interés del Dr. Sam en este documento. La lista de la mano del faraón se compiló para que los gobernantes pudieran demostrar y probar que eran descendientes directos de los dioses y que la línea de sangre llegaba hasta Horus, los 4 hijos del dios, las reencarnaciones de Horus en la tierra y después de la muerte se identificaban con Sirio. Esta lista se remonta a la época en que Egipto había sido gobernado por dioses que vinieron del cielo. Al final de la lista,
En sus dos últimas líneas, como resumen de todo el documento, se lee que Senkerre reinó 13.420 años y quien reinó antes de él lo hizo por 23.200 años, es decir, un total de 36.320 años. Aunque falta la mayor parte de la primera y segunda columna, está claro que contenía un registro de los primeros gobernantes de Egipto que abarcaban considerablemente más tiempo que los humanos mortales. Podríamos hacer una comparación con la lista de reyes sumerios en una era de más de 30.000 años. Los reyes sumerios gobernaron en promedio durante 1.000 años cada uno, lo que sin duda también fue el caso en Egipto. Ciertamente en aquellos tiempos, Egipto se veía diferente en lugar del desierto actual. El norte de África tenía un suelo verde y un clima agradable que fue la razón por la cual los dioses eligieron Egipto como su hogar. Según algunos historiadores críticos, la era de los dioses debe descartarse y el reinado de los gobernantes de Egipto debe contarse solo desde el faraón, el primer mortal, o sea, un faraón hombre. Esto tiene una actitud parcial y muy poco científica. Si aceptamos a estos antiguos gobernantes mortales, ¿por qué rechazaríamos a los inmortales? ¿Por qué tener tanta selectividad en la ciencia? La lista real de Turín demostró claramente que hubo 9 dinastías que corresponden al periodo predinástico de los faraones, entre ellos los gobernantes de Menfis, los gobernantes del norte y por último Senkerre, seguidor de Horus, que reinaron sobre Egipto hasta Menes, el primer faraón mortal de Egipto. Según el historiador romano Eusebio de Cesarea, la dinastía de los dioses reinó en Egipto durante 13.900 años. El primer dios, Vulcano, que trajo el fuego a los humanos, luego Isis y Osiris, seguidos por el hermano de Osiris, Set, y en última instancia Horus, hijo de Isis y Osiris, habrían sido sucedidos por semidioses que reinaron durante 11.025 años. Esto suma 24.925 años, alrededor de 3.000 años antes de Cristo. El primer faraón humano se hizo cargo de los gobernantes de Egipto. También mencionó la edad de los dioses y los semidioses. Identificó las dinastías que precedieron a Nemes, a las dinastías de los dioses, a la de los semidioses y una dinastía de transición. Las dos primeras dinastías incluyeron varios dioses cruciales: Ta, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, y reinaron sobre Egipto por un periodo de 12.300 años. Fueron sucedidos por la tercera dinastía liderada por Tot, que cuenta con 12 faraones divinos. Reinaron por más de 1.500 años. Estos fueron sucedidos por 30 semidioses de la cuarta dinastía, a los que a menudo se les conoce como seguidores de Horus, que usaban su emblema y reinaron durante 6.000 años. Después del reinado de estos, el caos estalló en Egipto. Finalmente el faraón Nemes ordenó y unió las líneas del antiguo Egipto. En el papiro de Turín, la primera columna enumera a los dioses de una tierra antigua en el río Nilo. La segunda columna, en las líneas 1 a 10, semidioses o espíritus y reyes místicos. Según lo visto en esta sección del papiro, y según el Dr. Sam, todos fueron descritos al máximo. Estas dos columnas también sufrieron daños graves hace algunos años. El museo anunció que se encontraron las secciones dañadas del papiro y que su identificación estaba en camino. Esperemos que obtengamos nuevas confirmaciones sobre estos tiempos más antiguos, centrados en la mediación del Dr. Sam, en la lista de los reyes de Turín. Muchos sacerdotes habrían escrito este papiro, siguiendo las instrucciones del sacerdote supremo, y lo basaron en todos los documentos conocidos. Los dioses realmente existían, tenían naves voladoras y reinaban sobre los humanos. Los visitantes trajeron al Dr. Sam a la realidad, debido al gran volumen de artefactos en el museo en varios niveles. Pocos dedicaron mucho tiempo a enfocarse en la lista real de Turín. Los investigadores imparciales contemporáneos volverán a la lista, y los egiptólogos en forma permanente no lo harán. La historia egipcia no comenzó hace 5.000 años, sino hace más de 36.000 años antes del presente.